Buenas noches. Hoy hablaremos de los aprendizajes claves de este semestre. Mi nombre es Alejandro Quintero, soy estudiante del quinto semestre de la licenciatura en inglés para secundaria. La materia es psicolingüística y es impartida por el ingeniero Moisés Goyás Zúñiga. Estos son los temas de los cuales hablaré, los cuales tienen subtemas. El primero es procesos cognitivos, el segundo anatomía cerebral y el tercero aplicación del conocimiento teórico. Comencemos por procesos cognitivos. Aquí son tres de los cuales se hablaron. Primero es la interlengua. La interlengua, en resumen, dice que se necesita em, tener un nivel grande, un nivel superior de la lengua madre, del L1, o sea, explotar la L1, pues, y después se debe emular la L2. Se emula la L2 al momento en que el profesor habla de poco en poco el inglés. Los alumnos lo escuchan, tienen input y ellos lo van emulando. Y después de esto, pues se emplean estrategias para que el nivel de los alumnos aumente. El número dos es la hipótesis de crashing. Crashing, a diferencia de, bueno, no a diferencia, al igual que el interlengua un poco, dice que se necesita input. Input comprensible. em, para que los chicos vayan aprendiendo el idioma, tienen que escuchar solamente inglés. Obviamente, si en algunos puntos los chicos pues no comprenden, se les explica esa palabra o esa oración, se les dice en español y vuelven a retomar el inglés para que haya un output de estos de los alumnos y después de esto se monitorea. No, no, no simplemente, ya aprendieron inglés y tal, no. Se va monitoreando al alumno para que vaya mejorando. Y al igual que la interlengua, siempre hay estrategias para lo mismo. En el número 3 tenemos la taxonomía de ejemplos y pausano. Esta fue muy útil en mis prácticas. Le agradezco al profesor Bellas porque no lo hubiera, no, creo que ningún otro profesor tocó esta teoría, esa taxonomía, perdón, pero me ayudó mucho ya que esta menciona que el alumno puede motivarse a sí mismo, puede automotivarse, pero también el profesor tiene el trabajo de motivar al alumno a que aprenda, a que le guste el tema, crear distintas actividades y así meter las gamificaciones como técnica, como estrategia, y así por medio de las gamificaciones se motiva al alumno, el alumno se automotiva y ahí se relacionan las competencias. Las competencias entre alumnos, cuando hay trabajos de equipos, el que gane, gana esto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es en esta parte. Continuaremos con la anatomía cerebral. En la anatomía cerebral vimos distintos temas. Yo los voy a unir los tres en uno solo. El primero es partes y estructura del cerebro. El segundo es partes del cerebro con sus funciones lingüísticas, de qué trata cada uno. Y el tercero son las patologías del lenguaje. Bueno, como podemos observar aquí, es un mapa que el profesor diseñó durante la clase junto con ayuda de nosotros, los alumnos. Menciona, bueno, está dividido por el cerebro, la parte principal, y vienen en tres hemisferios. El primero es el cerebro reptiliano, el segundo es el sistema límbico, el tercero es la neocorteza. El tronco encefálico es el que se comunica con este. El cerebelo, y el cerebelo es el que coordina el equilibrio, el movimiento y el lenguaje. Dentro de estos dos tenemos el bulbo raquídeo y el mesencefálico. El bulbo raquídeo es el que controla los reflejos del humano, la presión, la digestión, los parpadeos, etc. Dentro del sistema límbico tenemos seis partes. El primero es el tálamo. El tálamo es el que recibe la información. Cualquier tipo de información, venga de donde venga, esta parte la que la recibe. Recibe la información y la filtra
para poder comprenderla nosotros y que no sea una sobrecarga, sino que ya llegue un poco más, ¿cómo decirlo?, más resumida a nosotros para nuestra comprensión. El siguiente es el hipocampo. El hipocampo es el encargado de la memoria y del aprendizaje. Enseguida viene el hipotálamo. Este controla las funciones visuales pues sí, del organismo. Después viene la amígdala. Después de la amígdala viene el cuello calloso. Después del cuello calloso viene la hipófisis. Esta parte está conectada con los órganos de los pulmones. Es muy importante al igual que las demás. En la neocorteza, tenemos los lóbulos y la corteza. Como podemos ver en la siguiente parte, los lóbulos son cuatro. El primero es el frontal, el segundo es el parietal, el tercero el temporal y el cuarto el occipital. Y pues ya aquí viene qué es el encargado cada uno. ¿De qué es encargado cada uno? El frontal es el encargado del pensamiento complejo. El parietal es el encargado del tacto, del gusto, del movimiento, etc. El temporal es el encargado de la memoria, de las emociones, del aprendizaje. Y el occipital es el encargado de la vista. A continuación, mencionaré las patologías del lenguaje. En primero tenemos la afasia. Este tema lo vimos cerca del final del semestre, bueno, de las clases con el profesor Moisés, y el profesor nos puso un video en YouTube en donde nos contaba, era el caso de, recuerdo que eran dos personajes, pero evidentemente hay uno, de una señora. Y pues bueno, la afasia es el daño en el área de Broca y Wernicke. El área de Wernicke es el área donde sucede la comprensión del lenguaje. Entonces, si estas personas tienen afasia, no comprenden lo que la gente está diciendo. Y al momento de que ellos hablan, pues dicen algo que no tiene nada que ver. Pero ellos creen que están respondiendo a lo que las personas le comentaron. El área de Broca es el área especializada en la producción del lenguaje y esta sucede a través del oído. Entonces, pues sí, es como menciono, no, ellos ven que les están hablando, creen que comprenden lo que están diciendo y les responden. Y a pesar de que uno escuche cosas que no tienen sentido, para ellos sí tiene sentido y están respondiendo bien y están respondiendo al orden. Esta es la afasia. Tenemos dos tipos de afasia que vienen de esta. La primera es la temporal, esta viene en el área de Wernicke y como mencioné es la comprensión del lenguaje, encargada de la comprensión del lenguaje. Y en la frontal es la de Broca. Y esta, como mencioné también, es la encargada de la producción del lenguaje. Enseguida es la aplicación del conocimiento teórico. Al igual que con el video, también nos puso un video del profesor, reprodujo un video, y antes de ponernos aquí en clase, nos encargó que leyéramos una lectura, un texto en donde venía pues información sobre esto. Y yo recuerdo muy bien que nos encargó subrayar, por así decirlo, lo más importante y anotar lo más importante. Voy a leer a continuación lo que yo anoté y me pareció muy importante, ya que BARC es un cuestionario, el cual se encarga de decirte, dependiendo de tus resultados, a qué, por así decirlo, campo vas. Si eres visual, si eres auditivo, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ese es el encargado de. Y en la lectura venía si era importante este cuestionario o si era en palabras más normales, absurdo. Si era absurdo, entonces yo anoté lo siguiente. Las personas no son realmente un tipo determinado de aprendiz u otro. Los adolescentes y los docentes, perdón, pueden estar perjudicando y perjudican, de hecho, a los estudiantes auditivos, visuales, etcétera, ya que los hacen creer que ese es su estilo de aprendizaje, en lugar de enfocarse en fortalecer las habilidades que realmente tienen. Este cuestionario te dice, vas acá y tú eres auditivo y tú eres visual y tú eres, etcétera, etcétera. En los videos que el profesor nos reprodujo, comentaba, era una investigación, por así decirlo, en donde era un chico que les hacía preguntas a distintas personas aleatorias
y les hacía ciertos, por así decirlo, exámenes para ver si ellos eran auditivos, etcétera. Y ellos decían, no, yo pertenezco aquí, yo pertenezco aquí, es que a mí se me facilita más esto. Él, con en los exámenes, por así decirlo, los diagnósticos, las pruebas que les puso a ellos, hizo que ellos se dieran cuenta que esto estaba muy equivocado, que no pertenecían acá, simplemente tenían habilidades que los hacían eh, buenos en esta área, pero también podían serlo en esta área y también en esta área y también en esta área, ya que todos pertenecemos a todas, todos tenemos todos somos visuales, todos somos auditivos, todos. Pero unos tienen habilidades, estrategias técnicas para mejorar, para recordar las cosas, para aprender las cosas, etcétera. Entonces, pues bueno, esto fue lo que vimos con el profesor Ansel Ruyas. Muchas gracias por su atención.